Bueno, vamos a dar paso a la ponencia de Francisca Benito Ruiz. Es profesora en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Como investigadora ha formado parte de diferentes grupos de investigación y ha participado en distintos proyectos financiados. El más destacable es el proyecto de investigación de mitocrítica cultural Aglaya, donde ha realizado numerosos trabajos en colaboración con la Universidad de Nebrija, ACIS, y actualmente es investigadora beneficiaria del proyecto Andrómeda, Mito y Representación, actividades teórico-prácticas de innovación en mitocrítica cultural. Así que nada, cuando quieras, muchísimas gracias. Hablo así, Sí, ¿no? Porque si no... como te resulte más cómodo, te lo pongo. Vale. Bueno, lo primero quiero agradecer a José Manuel y a su equipo el ofrecimiento de estar aquí para hablar de mi trabajo. A continuación, os presento la comunicación llamada Mujeres, diosas y heroínas, aproximaciones al mito desde las prácticas artísticas contemporáneas. En diciembre de 2019, el profesor José Manuel Losada nos invitó al Grupo Nebrija de Estudios Transversales en Creación Contemporánea a participar en el proyecto Aglaya para pensar el mito desde las prácticas artísticas. Yo antes estaba en Nebrija y pertenecía a este grupo, pero ahora estoy en el grupo ACIS, quería puntualizar. Tras varias reuniones tratando diferentes mitos y la repercusión que podíamos encontrar en el arte, finalmente decidimos que el mito de Deméter sería nuestro principal objeto de estudio. Dado que la formación de los miembros del equipo se divide entre Bellas Artes e Historia del Arte, esto nos llevó a trabajar el mito desde distintas metodologías de aproximación. Unas de carácter más objetivo en sus planteamientos y otras de corte más interpretativo, donde el sujeto que observa es una parte activa y fundamental en la valoración y enjuiciamiento del objeto de estudio. Estos planteamientos metodológicos han estado en todo momento amparados por la mitocrítica, una metodología que para nosotras fue en un primer momento un objeto de estudio para poder comprenderla, utilizarla y, en definitiva, sacar de ella todo su valor. Uno de los principales intereses de la mitocrítica es entender el imaginario como el poder de simbolización del ser humano. Esta capacidad de creación simbólica que tenemos las personas y que podemos transmitir a través de medios como el lenguaje o la materia nos apelaba especialmente. Durante el tiempo que duró Aglaya, organizamos y participamos en diferentes acciones de investigación y transferencia, como jornadas, talleres, exposiciones, congresos, publicaciones, etc. Pero, sobre todo, fuimos construyendo una visión contemporánea y situada del mito. Como he comentado, en el grupo teníamos diferentes maneras de aproximarnos al mito, utilizando diferentes perspectivas metodológicas. En mi caso, he establecido un acercamiento cualitativo, valorativo y no universalista, apoyándome en metodologías basadas en las artes y en aquellas de corte feminista que desmontan el término universal al entenderlo como un planteamiento con intereses a menudo particulares, donde se perpetúan diferentes ocultamientos tanto de género, de raza o de clase. Asimismo, estas metodologías también se enfocan en analizar y desarticular la figura abstracta hombre como valor neutro universal, dando paso a hombres y mujeres concretos, singulares y arraigados. La liberación de esta figura hegemónica introduce en la reflexión y en la teoría nuevas voces y perspectivas que cada vez van adquiriendo mayor interés y legitimidad. Por lo tanto, sobre estas bases he ido planteando un estudio situado y encarnado sobre el mito de Deméter. Si entendemos el mito como un relato simbólico que da cuenta de lo más humano que tiene el individuo, y si entendemos la literatura como una especial manifestación del imaginario y una creación simbólica a través del lenguaje, tal como lo define la profesora Fátima Gutiérrez, también podríamos entender de esta forma la obra de arte. El arte y la literatura son, por lo tanto, expresiones del imaginario donde cada una de ellas recurre a operaciones propias para articular el conjunto de símbolos y conceptos que plantean. Si la obra de arte, tal como la entendemos, es una expresión de lo visual, la imagen sería su principal objeto de análisis. La imagen fue el objeto de estudio de mi tesis, donde desarrollamos una investigación en torno a ella, observándola desde su condición dinámica, dialéctica y situada. Un activo, la imagen como activo, cuyas características deben analizarse al mismo nivel que todo aquello que lleva consigo.
El cuerpo es el mensaje, como ya se ha oído otras veces. El historiador francés Georges Didier Huberman, uno de los autores principales que vertebran mi tesis, dice en su libro Lo que vemos, lo que nos mira, que la imagen dialéctica es la imagen del pasado que entra en una conjunción fulgurante e instantánea con el presente, de tal modo que ese pasado solo puede ser comprendido en el presente preciso, ni antes ni después. Se trata de una posibilidad histórica del conocimiento. Pensé en esta conjunción fulgurante e instantánea con el presente cuando José Manuel Losada, en su ponencia sobre el mito y representación, se refirió al cuadro de Cézanne de las bañistas como una mímesis que no imita, sino revela. Es entonces la revelación un asombro, un arrobamiento, en resumen, una experiencia dialéctica del encuentro. A esta cuestión se une también la necesidad de situar la imagen, de comprender cuál es su lugar en nuestra cultura y cuál es nuestra posición ante ella. Para Didier Huberman, la imagen es una constante negociación entre lo que vemos y lo que nos mira. Dice así: lo que vemos no vale, no vive a nuestros ojos más que por lo que nos mira. ¿Cómo nos mira el mito? ¿Desde dónde nos mira el mito? Ver no es ganar, sino la conciencia de perder. O mejor dicho, la conciencia de que eso que vemos no podemos aprehenderlo. Cuando entendemos que ver significa perder, ¿es esto un paso para comprender verdaderamente la imagen? Por otro lado, y completando la condición de imagen que acabo de exponer, una vez que comprendemos que ésta nos mira desde la distancia y que en nosotros provoca la ilusión de una cercanía, mirar el mito desde una condición aurática es entenderlo como una potencia de deseo, o lo que es igual, una realidad de la que ningún ojo se sacia, una frustración de la visibilidad, por utilizar palabras de Walter Benjamin. Atraer el mito hacia nosotros desde su aura es apelar a la aparición de una lejanía, es a través de una fulguración tocar su conocimiento, entendiendo que siempre voy a querer ver más y que por más que me acerque no llegaré a saciar mi deseo de tener. Con los medios que dispongo, me acerco al mito de Deméter para reflexionar sobre su encaje con el momento presente y ofrezco aquello sobre lo que he trabajado y lo que me ha dado para pensar. De las primeras cuestiones que me interesaron del mito fue la relación de Deméter y su hija Perséfone, pues ambas encarnan en la misma imagen la maternidad, la fertilidad y la muerte. Deméter es una diosa agraria que recoge de las culturas más antiguas la figura de la madre tierra, diosa que ofrece sus frutos y nos acoge en su seno cuando morimos. Los enterramientos, que son los vestigios más antiguos que se conocen sobre la manifestación de la conciencia humana, se pueden entender como el acto de devolver a la tierra lo que es suyo. Por otro lado, Perséfone es la hija de Deméter y, en palabras del escritor y traductor José Torres, es un personaje ambivalente debido a la unión que se establece en ella entre aspectos vitalistas como mujer joven e hija de la diosa del grano y aspectos de ultratumba en cuanto a reina de los muertos. Ambas diosas eran veneradas en los ritos de Eleusis, cultos destinados a celebrar la renovación de la vida tras la muerte. El filósofo Edgar Morin explica que los misterios de Eleusis, salidos del culto a la diosa madre tierra, es decir, Deméter, son una pantomima de la muerte y renacimiento de Perséfone, que como el grano resucita con el retorno al seno materno. El misterio consistirá en hacer de la muerte humana una vida total, una resurrección análoga a la de Perséfone. Esta dualidad nos resultaba a todas las del grupo de Nebrija muy interesante, pero a mí en concreto me atraía especialmente el mitema de la muerte unido al ciclo de la vida, dentro de las prácticas artísticas contemporáneas. En primer lugar, estuve trabajando sobre este concepto a través de prácticas propias. De este interés surgieron varias obras que se presentaron en diferentes exposiciones a nivel local y nacional. Asimismo, me interesé por la obra de la artista mexicana Teresa Margolles, de cuyo estudio surgieron varias comunicaciones en congresos y 2 publicaciones en capítulos de libro, uno de ellos coordinado por la profesora Montserrat López Mújica y publicado en la editorial Sial Pigmalión. Más adelante, mi interés se centró en la figura de Deméter en cuanto a su condición de tierra madre. Esto me llevó a investigar sobre prácticas artísticas, tanto propias como de otras artistas, en relación a la maternidad y al ecofeminismo.
En julio de 2024 participé en el Congreso Las Madres No, derivas de lo materno en las prácticas artísticas y culturales, celebrado en la Universidad del País Vasco. Mi ponencia, titulada Líbrame de ser un ángel, establecía una crítica hacia la figura del ángel del hogar, papel asignado a la mujer del siglo XIX que la somete al rol social de cuidadora y mantenedora, muchas veces al margen de su voluntad. Un rol que a día de hoy todavía dirige la vida de muchas mujeres. Más adelante, en octubre del 2024, participé en el 7º Congreso Internacional de Mitocrítica por una crítica del mito desde Latinoamérica, celebrado en la Universidad de Puerto Rico de Bayamón, con la ponencia Madre Tierra, el ciclo de la vida, artistas y maternidad. Aunque la maternidad ha sido ampliamente representada a lo largo de la historia del arte occidental, las obras realizadas por mujeres no han tenido realmente relevancia hasta el siglo XX, cuando han alcanzado mayor legitimidad y valor. Esa voz hegemónica de la que hablaba anteriormente, capaz de hablar de maternidad a través de sus obras mientras silencia la expresión de las mujeres, dejó de ser el planteamiento principal gracias, como decía, a la inclusión de nuevas voces en el discurso. Ya no se duda de la relevancia de obras de artistas como Tracy Emin, Regina José Galindo, Ana Mendieta o Louise Bourgeois, artistas que no hablan de una maternidad idealizada o que directamente la colocan en crisis. La maternidad de Demeter tampoco se presenta idealizada, sino más bien todo lo contrario. La suya es una maternidad arrebatada. La filósofa italiana Adriana Cavarero, en su libro A pesar de Platón, dice del mito de Demeter: el tema central del mito, más allá de la transposición agraria, es el poder materno inscrito en la naturaleza de su conjunto. El poder no solo de engendrar, sino de no engendrar. El poder de la madre de traer seres a la tierra, pero también de no traerlos. Como dice Cavarero, el ya no más del nacimiento. Madres arrepentidas, madres Medea, malas madres, madres locas, madres ausentes, no madres. El deseo de ser madre, el terror de serlo, el asco, el cuerpo de la madre, la sangre, el pecho caído, las caderas anchas, la sensación de carcasa abierta y vacía. Todo eso es la maternidad en crisis. La escritora Katisa Aguirre, en su libro Las Madres No, pone en crisis la maternidad a través de sus protagonistas hasta el extremo de contemplar la posibilidad de deshacerse de sus hijos. Una historia de Medeas o potenciales Medeas. Pero también encontramos la figura de la madre amorosa que acoge, una madre tierra que da frutos y que da vida. La artista chilena afincada en España, Gabriela Rivera, nos ofrece una simbiosis entre la tierra y la maternidad en su obra Mater Parca, realizada en 2018, donde su propio cuerpo se une al de la tierra en una acción performática. No se puede hablar de la unión del cuerpo y la tierra sin nombrar a Ana Mendieta, artista nacida en Cuba y afincada en Estados Unidos hasta su polémica muerte en 1984 a la edad de 35 años. En su serie Siluetas se entrelaza lo simbólico con la huella a partir de acciones en el paisaje que realiza con su propio cuerpo. Dice Mendieta: mi arte se fusiona en la creencia de que hay una energía universal que lo atraviesa todo, de los insectos a los hombres, de los hombres a los espectros, de los espectros a las plantas, de las plantas a la galaxia. Mi obra son las venas por las que circula ese fluido universal. La maternidad, entendida como Pachamama, es el medio que nos conecta a todos en la experiencia de la vida y en nuestra vuelta a la propia tierra. Un movimiento circular y eterno de vida, muerte, vida. Pero esta madre también es una madre herida, despreciada y maltratada. Laura von Prosper, artista peruana afincada en Berlín, propone la obra Guardianas del Agua, un homenaje a la líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 por luchar contra la construcción de una represa hidroeléctrica en su comunidad. Como conclusión, recojo las siguientes ideas. La imagen y el mirar son hechos centrales en las prácticas artísticas. Referirnos a una obra de arte es hablar de nuestra mirada y de cómo nos situamos ante lo que se nos muestra. Volver la mirada hacia nosotros para vernos mirar es un esfuerzo necesario como parte de la actividad del arte. Didi Uberman dice: dar a ver siempre y dar el ver. Es una operación hendida, inquieta, agitada, abierta. Todo ojo lleva consigo su mancha.
No podemos poseer con el ver. Mirar desde la conciencia de que ante nosotros se abre una grieta entre lo que veo y lo que me mira es entender la experiencia aurática de la imagen. Es decir, eso que me mira desde la distancia abre en mí un hambre que no puedo saciar. La experiencia del mito se podría, por lo tanto, considerar como la rendición ante una potencia que solo puedo mirar desde la distancia. El mirar no es maquinal y el mirante no es un caminante por un mar de nubes distante, hegemónico y monolítico. Hoy tiene cabida mi mirada vestida de cuerpo, vulnerable, sometida, marcada y con memoria. Mi mirada y mi expresión tienen un lugar donde situarse y desde ese lugar hablo. Artistas, pensadoras, mironas, mujeres deslocalizadas, dislocadas, locas y contrahegemónicas, ponemos nuestra visión en la historia, el mito y otros asuntos como nuestra legítima maternidad, ya sea una maternidad feliz, desidealizada, detectada o inexistente. A día de hoy, el mito nos ayuda a pensar en la complejidad del presente, desde Deméter, su trascendencia como diosa de la vida y su poder de no darla si no quiere, me lleva a la madre, a las madres, y su hija Perséfone, en su ambivalencia, viene a reforzar la tensión y la crisis que considero plantea el mito. Traer el mito al presente es la forma que tenemos de tirar de un hilo invisible entre el pasado y el ahora. Una manera de acercar la distancia mediante diferentes operaciones de aproximación, unas veces apelando a la mirada objetiva hasta donde se puede y otras recurriendo a la ficción y a la poética. Lo real es inasible, inatrapable, y el solo gesto de intentar poseerlo hace que se nos escurra entre las manos. Mirar, pues, lo real desde nuestra incapacidad de alcanzarlo es aceptar honestamente que mirar es perder. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención tan interesante. Bueno, luego dejaremos tiempo para preguntas, comentarios, ¿vale? Pues nada, ahora damos paso a Lidia Benavides. Bueno, pues nada, damos la bienvenida a Lidia Benavides. Muchísimas gracias. Es artista visual, doctora en Bellas Artes y profesora titular en la universidad, en el Departamento de Pintura y Conservación, Restauración de la Facultad de Bellas Artes. Es miembro también del Grupo de Investigación de Mitocrítica ACIS y del Grupo de Investigación Prácticas Artísticas y Formas de Conocimiento Contemporáneas. Voy a resumir un poco porque tiene un montón de cosas interesantes. Ha realizado 116 exposiciones artísticas, de las cuales 23 son individuales, 93 colectivas y 20 internacionales, entre las que destacan las realizadas con la Galería Pilar Serra, que ha presentado su obra Arco, Estampa, París Foto, Foto Miami, perdonad si pronuncio algo mal, Sige Pekín y Preview Berlín. Bueno, pues cuando quieras puedes empezar. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por invitarme a participar en este tercer seminario de mitocrítica cultural. Y bueno, en el día de hoy yo he visto que hay como muchas conexiones en las tres ponencias, porque yo también voy a hablar de diosas y heroínas en el arte contemporáneo, y también hay algunas conexiones con Venus y algún guiño sutil haré a María Magdalena. Bueno, pues para empezar, vamos a pasar. Bueno, yo lo hago, sí, vale, no te preocupes. Muchas gracias. Pero tengo que pasar aquí. Bueno, pues la flor de loto aparece en muchas ocasiones, sobre todo en las obras situadas en el periodo de los años 90, en la obra de la artista contemporánea Mariko Mori. Ella es una de las artistas japonesas internacionales más reconocidas dentro del arte contemporáneo, y la aproximación a la mitología oriental desde el arte contemporáneo es recurrente en su obra. Ella trabaja mucho desde la cultura occidental y la occidental. Vamos a analizar algunos de los relatos mitológicos y observaremos las analogías y las particularidades de cada caso. Voy a controlarme un poquito el tiempo para no pasarme de los 20 minutos. Muy bien.
Vale, pues entonces continuamos para empezar con ese símbolo de la flor de loto, citando a Juan Eduardo Cirlot, de su conocido diccionario de símbolos, donde dice: el loto, como creación artística, se relaciona con el mandala. Su significación se modifica según el número de pétalos. El de 8 se considera en la India como el centro del ser, que coincide con la simbología de la rueda de canales, que está situada en el corazón, que tiene 8 pétalos. El loto de 1000 pétalos simboliza la revelación final. Dicha realización se halla figurada por el despliegue en la superficie de las aguas de una flor, generalmente el loto, en las tradiciones orientales, la rosa o el lis, la flor de lis, como en María Magdalena, en las tradiciones occidentales. Vemos que hay esa conexión entre el loto, la rosa y la flor de lis. En la primera obra que hemos seleccionado del artista Mariko Mori, ella aparece vestida. Esta obra es una fotografía a partir de una instalación que hizo en el año 1997 y que se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Ella aparece flotando sobre una flor de loto, sobre las aguas, y en los tankas tibetanos, por ejemplo, cuando aparece una figura flotando sobre un loto, esto significa que ese ser ha alcanzado la realización de la mente iluminada. Entonces, siempre que aparece este loto, tiene esa significación así. El concepto de nirvana, que es el título de esta obra, se refiere a un estado de consciencia en el que el ser se ha liberado por completo del sufrimiento. Es un estado de paz, de liberación, un estado no condicionado por el nacimiento y la muerte. Esta es una experiencia en la que se trasciende la eternidad y es un estado también de consciencia inefable. Hay dos tipos de nirvana, según la escuela hinayana y según la escuela mahayana. Y en la escuela hinayana, el ser que alcanza este estado de nirvana, de alguna manera se libera de ese sufrimiento, pero desconecta de los demás seres. Pero en la escuela mahayana, la motivación del ser que alcanza este estado de nirvana superior está motivado siempre por la compasión, tanto en el camino para alcanzar ese estado como una vez llegado a ese estado, su motivación es siempre seguir ayudando a todos los seres. En la segunda obra que hemos seleccionado de la artista contemporánea Mariko Mori, esta obra se titula Pure Land, es tierra pura, y es también una obra que realizó entre los años 96 y 98 y también se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Y aquí, en esta obra, Mariko Mori aparece en una recreación, una representación de lo que podría ser, como imaginaría ella una tierra pura, esa tierra pura externa. La flor de loto aparece en el centro de la fotografía y en este caso está flotando sobre un océano de néctar. Ese océano de néctar tiene que ver con el concepto de la vacuidad, que es uno de los conceptos o principios fundamentales en la filosofía oriental. Y este concepto de la vacuidad se refiere al origen de todos los fenómenos. Sería ese agua primordial, ese origen de donde todo surge, de donde todas las formas aparecen. Este concepto lo explica fundamentalmente Geshe Kappa, el maestro tibetano Geshe Kappa, entre los años 1357 y 1419 después de Cristo, y también se explica en el Sutra de la Perfección de la Sabiduría y en las escrituras de Chandrakirti, entre 600 y 650 después de Cristo, y todas estas enseñanzas están basadas en las enseñanzas que dio el maestro indio Nagarjuna entre el año 1150 y 250 después de Cristo, para ver un poquito dónde viene toda esta explicación. Entonces, bueno, para hablar también de la diferencia entre lo que sería una tierra pura externa y una tierra pura interna,
que tendría que ver con la tierra pura externa, podríamos asociarla pues, a esa idea del paraíso donde no hay sufrimiento. El maestro tibetano Geshe Kelsang Gyatso lo define de la siguiente manera. Dice, la tierra pura externa está más allá del mundo, más allá de la experiencia ordinaria. La tierra pura es un mundo donde no existe la verdad de los sufrimientos. Si purificamos nuestra mente, podemos purificar también nuestra experiencia del mundo y alcanzar una tierra pura libre de sufrimiento. Este concepto tiene que ver con esa idea de purificación que aparece en la imagen. Y en relación a la tierra pura interna, se refiere a la experiencia de la luz clara significativa que se alcanza meditando en la etapa de consumación y generando la realización del gran gozo espontáneo. Esta experiencia se realiza en la rueda de canales del corazón, que se simboliza con un pétalo con un loto, de 8 pétalos, como decía Cirlo en la cita inicial. Tenemos en este sentido esa analogía con la tierra pura externa y la interna. Luego, para ver la tercera obra que hemos seleccionado, esta cápsula para la iluminación, Enlightenment Capsule, es una escultura de metacrilato realizada en el año 99, que estuvo también en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Luego fue adquirida esta pieza por la coleccionista y galerista Helga de Alvear y actualmente se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Helga de Alvear, el Museo Helga de Alvear en Cáceres. La obra de Mariko Mori aquí nos propone una herramienta metafórica diseñada para alcanzar la iluminación en la actualidad. Es un juego visual en el que la pieza propone una especie de espacio o de lugar utópico con un destino final en un camino espiritual. Es como el espacio de un viaje en el que culmina con la entrada, según las palabras de Mariko Mori, con la entrada de la tecnología al flujo de la consciencia de cada ser vivo. Mariko Mori trabaja mucho también con la idea de la ciencia ficción, el futuro, y va saltando mucho de la cultura occidental a la oriental, de la ciencia ficción, del pasado y del futuro. Ella se mueve mucho así en el tiempo. En cuanto a algunas características del estado de consciencia iluminado, Lama Yeshe nos dice que el estado de consciencia iluminado es la totalidad, el despertar, la unificación, la unión del método, que sería la compasión, y la sabiduría. Es la meta última de la práctica mahayana y el potencial de todos los seres sintientes. La iluminación está caracterizada por sabiduría infinita, que conoce la realidad de todos los fenómenos, compasión infinita, o el deseo continuo y espontáneo de liberar a todos los seres del sufrimiento, como veíamos en la escuela mahayana, y poder infinito, que sería la capacidad de hacer todo lo necesario para conseguirlo. El loto simboliza también un lugar donde renacer y como un útero del universo, y en la obra de Mariko Mori se propone una escultura que representa la fusión de la tecnología actual con el pensamiento místico, según las propias palabras del artista. En cuanto a causas y significados de la simbología del loto en Oriente, principalmente la simbología de la flor de loto en Oriente tiene que ver con un proceso de purificación, como ya hemos visto, pero tiene que ver también con la transformación, con la transmutación, con esa idea de renacimiento puro. A partir de esta metáfora que se relaciona con la manera de ser o existir del loto, la flor, como planta acuática, nace de los pantanos llenos de barro, emerge luminosa y sus pétalos repelen la suciedad. Se eleva con su tallo en dirección a la luz solar y esta elevación tiene un significado simbólico de ascensión espiritual. Aquí encontraríamos también una analogía con ese proceso alquímico de ese barro o nigredo
alquímico que a través de un proceso de transformación, pasando por el rubedo alquímico, en lo que estaría también la idea del amor, llegaría hasta ese estado de albedo alquímico o oro alquímico. Aquí también, en ese sentido, yendo un poquito más allá con la analogía, Goethe nos dice en la Metamorfosis de las plantas que en los procesos de investigación es importante no solo descubrir algunos de los secretos más insondables de la naturaleza, sino también de liberar nuevos poderes de la mente. El mito de la flor de loto en el arte oriental aparece representado en numerosas pinturas, esculturas, templos, cementerios, museos y palacios. Detrás de esta imagen subyacen innumerables relatos y dentro de la abundancia de aspectos que abarcan nos interesa resaltar una característica que José Manuel Losada nos revela en relación al mito. Dice así: el mito no es soluble en la inmanencia, cuestión de trascendencia sobrenatural absoluta, separada de las fantasías imaginativas y de las ilusiones ópticas, tanto individuales como colectivas. Y de pronto, ese mundo trascendente, sobrenatural y absoluto entra en contacto con otro semejante al nuestro, no en contacto imaginario o soñado, ni tampoco superficial o epitelial, sino de manera existencial. Dos mundos en un mismo tiempo, en un mismo lugar. Hic et nunc. Esta trascendencia sobrenatural que surge entre los mundos internos y externos nos interesa especialmente a la hora de adentrarnos en el mito de la flor de loto. Como dijo Goethe, nuestro espíritu está en armonía con esos poderes más simples que subyacen bajo la naturaleza. Aquí vemos también en las imágenes una analogía de esa geometría de la flor de la vida con la flor de loto, también en esa estatua de león, de un león guardián en la ciudad prohibida de Beijing, y luego en esas representaciones de la esfera de la vida y de la flor de la vida tridimensional y bidimensional. También en Japón encontramos analogías de la obra de Mariko Mori con la diosa Kechiyoten. Esta imagen que podemos ver está en el templo Yukushiji en Nara, es una imagen del siglo VIII y vemos que la imagen tiene ciertas analogías visuales con la representación que hace Mariko Mori. Kechiyoten es una diosa japonesa de la fortuna, de la danza, de la paz interior, de la belleza. Aparece sosteniendo en su mano izquierda una joya que colma todos los deseos en forma de un capullo de loto, y en su mano derecha aparece el mudra de bendición y enseñanza, formado por el círculo entre el índice y el pulgar, que simboliza la rueda del Dharma. Pues vemos como en ambas imágenes aparecen estos mismos mudras. En cuanto al símbolo del loto en Japón y en China, encontramos en Japón que la flor de loto aparece en esta estatua de piedra de la diosa Kannon, en su condición de heroína iluminada. Vemos esta estatua que está en el cementerio de Okumion, de Koyasan, en Japón. Es una estatua de 1743 y vemos que en su mano izquierda sostiene una flor de loto aún sin abrir, que simboliza el potencial infinito de todo ser humano, y en la derecha muestra el mudra hacia abajo, que significa su conexión con los seres sintientes. Esto nos indica que es una canon de la escuela mahayana que muestra la bodhicitta o la compasión. También encontramos una semejanza clara con la diosa de la compasión, Kuan Yin, es la que aparece también de pie, flotando sobre un loto sobre las aguas, y Kuan Yin surge
en la mitología china cuando se traduce del sánscrito al chino el Sutra del Loto en el año 406 después de Cristo. Posteriormente llegará a Japón, aumentando su popularidad y tomando el nombre de Kannon. El símbolo y mito del loto en Japón aparece también en numerosas pinturas, como en esta que vemos de la diosa Kannon, que está sentada en el loto sobre la paradisíaca isla de Fudarayu. Esta es una pintura del siglo XIII y está en el Museo Nacional de Nara, en Japón. Y aquí vemos tres elementos que nos interesa resaltar. Por un lado sostiene una flor de loto en una mano, por otro lado está sentada sobre esa flor de loto como un trono y está sobre esa isla paradisíaca que sería también como una representación de lo que hemos visto anteriormente en esa tierra pura, ¿no? Ese paraíso externo, esa tierra pura externa. Según Chevalier, el loto es el símbolo de la armonía cósmica. Tradicionalmente tiene 8 pétalos y, como el espacio, 8 direcciones. En este sentido, se utiliza en el trazado de numerosos mantras y mandalas y yantras, y la iconografía india distingue en su simbología el loto rosa o Padma como emblema solar y el loto azul o Upala como emblema lunar y símbolo de sabiduría. En relación a las características de su descripción botánica, se elabora el símbolo de la flor de loto asociándola con sus bondades y virtudes según Chevalier. El loto en la India recoge la noción de pureza y lo considera emblema del sal. De modo más general, se le añade la firmeza por la rigidez del tallo, la prosperidad por el carácter exuberante de la planta, la posteridad numerosa por la abundancia de granos, la armonía conyugal porque 2 flores crecen sobre el mismo tallo, el tiempo pasado, presente y futuro aparecen simultáneamente en los 3 estados de la planta: botón, flor abierta y semillas. Encontramos también muchas similitudes en la mitología india con Lakshmi, la Devi de la abundancia y de la belleza, puesto que se sostiene de pie sobre un loto rosado que simboliza la Lakshmi, también en las demás imágenes, y en este caso sostiene 2 lotos en cada una de las manos superiores. Y ya para terminar, vamos a ver 2 imágenes más en relación a los relatos mitológicos en Tíbet y su simbología. Y aquí aparece la imagen de Tara Verde, que es una heroína iluminada de la mitología tibetana, porque gracias a sus capacidades especiales y valentía tiene el poder de liberar rápidamente a los seres de los sufrimientos, de la enfermedad y ayudar a superar las adversidades. Es veloz como el relámpago. Esta imagen nos revela uno de los signos que nos permite identificar a Tara Verde, aparte del color de su cuerpo. Cuando aparece en una escultura que no tiene color, la vamos a identificar porque tiene siempre el pie derecho fuera del loto principal. Está siempre como preparada para salir, apoyándose en un loto más pequeñito, en un loto rosado, que nos indica la motivación de la compasión, y está siempre lista para salir a ayudar rápidamente a quien se le pide. También vemos los 2 lotos azules en cada una de sus manos, que simbolizan la sabiduría, porque es muy importante siempre entender esa unión entre compasión y sabiduría, que se representa también en muchas de las figuras o estatuas con este mudra, que simboliza precisamente este mudra, que sería como un loto cerrado y que sería como la unión del amor y la sabiduría, en unión siempre en esa esfera. En el Sutra de las Alabanzas a las 21 Tara podemos leer: homenaje a Tara, la rápida, la heroína. Tus ojos son como el destello del relámpago. Has nacido del loto floreciente que ha brotado de las lágrimas del protector de los 3 mundos.
Este verso hace referencia al relato sobre la historia del nacimiento sobrenatural y extraordinario sobre la flor de loto de Tara, y el relato explica lo siguiente. En un tiempo, aunque Avalokitesvara había liberado del sufrimiento a innumerables seres de manera permanente, al contemplar cuántos seres seguían sufriendo, comprendió que el número era todavía incontable. Sobrecogido por la compasión, se derramaron lágrimas de sus ojos que formaron un lago. Sobre el lago surgió un loto, y del loto apareció una hermosa dama, Tara, que le dijo: no llores, yo te ayudaré y libraré del sufrimiento a todos los seres sintientes que quedan. A Tara también se la llama la Gran Madre o Madre Iluminada, puesto que muestra amor incondicional y como una madre protege a su hijo, así la Madre Cósmica, Tara Verde, cobija a todos los seres en su abrazo amoroso. Y ya para terminar, vemos esta imagen repleta y abundante de hasta 17 flores de loto, lotos azules que indican sabiduría, lotos rosas que indican compasión y lotos blancos que indican ese proceso de purificación que corresponden también a su cuerpo blanco, mente azul y palabra rojo. Además, en esta emanación de Tara, Tara blanca, igual que Tara verde, veíamos que tenía la pierna hacia afuera. En este caso, lo que distingue a Tara blanca son los 5 ojos heterotópicos que tiene en la frente, en las 2 palmas de las manos y en las 2 palmas de los pies, que simbolizan la sabiduría de su mente, palabra y acciones. Y para terminar, leo esta última cita que dice: abre 7 ojos como Tara blanca y asegúrate de que todo lo que haces, cada paso que das, cada pensamiento que albergas, está impulsado por la compasión. Entonces serás inseparable de Tara blanca, la encarnación del amor puro. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, damos paso ahora a María del Carmen Lechosa Maldonado, que es licenciada en Filología Hispánica por la UNED. Ha cursado máster en formación de investigación literaria y teatral en el contexto europeo por la UNED y es actualmente doctoranda del profesor Losada con la tesis titulada El rostro bohemio de Cristo en la literatura finisecular, reescritura de la pasión en la obra de Alejandro Sawa. Una de las líneas de investigación de su tesis analiza las posibles relaciones entre los relatos finiseculares y los mitos bíblicos. De ahí el motivo de la comunicación. Pues nada, muchísimas gracias y cuando quieras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Mercedes, a José Manuel Losada por la oportunidad que me ofrecen de poder compartir parte de mis investigaciones. Ya que el proyecto Andrómeda prioriza las relaciones entre la imagen y el mito, mi exposición está enfocada en dilucidar de qué manera el arte y la literatura han jugado un papel primordial en el sincretismo de estas 2 figuras femeninas aparentemente tan dispares como son la diosa Venus y el personaje bíblico de María Magdalena. En este recorrido voy a ir del texto a la imagen y de la imagen al texto con el fin de analizar los mecanismos que van desde el mito a la metáfora. Para ello, como apoyo teórico, me fundamento en la definición de mito que hace el profesor Losada en Mitocrítica Cultural y en los postulados teóricos que de ella se derivan. El mito es un relato funcional, simbólico y temático de acontecimientos extraordinarios con referente sobrenatural sagrado, carentes, en principio, de testimonio histórico y remitentes a una cosmogonía o a una escatología individuales o colectivas, pero siempre absolutas. El sincretismo entre Venus y María Magdalena es la construcción histórica y cultural de un estereotipo femenino elaborado a través del punto de intersección que supuestamente une a ambas figuras, la prostituta. Digo supuestamente porque es una etiqueta errónea que va a estigmatizar
tanto a la diosa como a la santa, y que va a perdurar en el imaginario colectivo hasta nuestros días. En cuanto a Venus, en ningún momento el relato mítico nos presenta a la diosa como una prostituta, sí como una adúltera, pero no como una prostituta. Su vinculación con este rol le viene a través de la prostitución sagrada que se practicaba en Corinto, en el templo de Afrodita Pandemos, y en Sicilia, en el templo de Venus Ericinia, como sincretismo de otras diosas prehelénicas, como Inanna o Istar. También influye en el imaginario popular que la estatua más famosa de Venus, la Venus de Nido, de Praxíteles, estuviera inspirada en Friné, la bella hetera y amante del escultor Praxíteles. De manera que quien miraba a Afrodita tenía presente que era el rostro de una prostituta. En cuanto a María Magdalena, hay dos razones que hacen de su figura uno de los personajes más fascinantes de la historia y que ha inspirado a artistas de todos los tiempos. Una es el tipo de relación que mantuvo con Cristo y la otra es su identidad. Esta última es la que me interesa mencionar para comprobar los dudosos cimientos históricos en los que se funda el personaje de la Magdalena en las representaciones artísticas. Hay tres mujeres en la Biblia que aparecen ungiendo a Jesús con perfume. Una es María de Magdala, de la que Jesús liberó de 7 demonios y que fue la primera en verle resucitado cuando fue al sepulcro a ungirle con aceites perfumados como se solía hacer con los difuntos. La segunda es María de Betania, hermana de Lázaro y Marta, que ungió la cabeza y los pies de Jesús con perfume de nardo puro como anuncio de su muerte. Y por último, la mujer pecadora sin nombre que menciona Lucas en el capítulo 7, que entró en la casa de Simón Fariseo y ungió con perfume los pies de Jesús, pero esta vez también con lágrimas como signo de arrepentimiento porque era pecadora. La gran confusión viene cuando en el siglo VI, en una homilía, el Papa Gregorio Magno dijo que estas tres mujeres eran la misma persona, predominando la pecadora de Lucas 7. Este constructo histórico acabó de ser consolidado por Jacobo de la Vorágine en el siglo XIII en su famosa Leyenda Dorada, donde narra la vida de penitencia de la santa durante 30 años en una cueva francesa. Esta leyenda incluye los milagros que hizo la santa y otros elementos de sobrenaturalidad sagrada. En mi opinión, y atendiendo a la definición de mito del profesor Losada, la leyenda religiosa o hagiografía, vida del santo, sería el relato que más se acercaría al mito. En el caso de Magdalena, su dudosa identidad habría sido un terreno abonado para su mitificación en la Leyenda Dorada. Es por esta razón que la Magdalena que aparece en el arte y la literatura hasta el día de hoy no es la histórica, sino la legendaria, mítica, en mi opinión, en el caso de María Magdalena, la que además está sincretizada con Venus. Y a pesar de que la Iglesia dijera a mediados del siglo pasado que la sentencia de Gregorio Magno había sido un error, el estigma de la Magdalena como prostituta sigue estando en el imaginario popular hasta el día de hoy y para comprobarlo solo hay que escuchar una canción a la Magdalena de Joaquín Sabina y Pablo Milanés. Resumiendo en 2 líneas, muy brevemente, 5 folios de referencias bibliográficas, diré que el sincretismo entre Venus y María Magdalena es religioso, como no podía ser de otra manera, a través del punto de intersección que supuestamente es el que las une, que es el de la prostitución sagrada. Es un sincretismo que tiene que ver con el Evangelio gnóstico Pistis Sophia, donde María Magdalena tiene un papel fundamental y es asimilada a la sabiduría divina, Sofía. Sería la diosa gnóstica asimilada a Astarte y María Magdalena la cristianización de esta diosa. Por su parte, Venus, Afrodita, habría tomado en su culto rituales pertenecientes a Astarte con la que se fusionó. De ahí el acercamiento o yuxtaposición entre Venus y María Magdalena. Pero no es esta la simbiosis que me interesa desarrollar hoy, sino solo nombrarla para decir que esta es la base sobre la que se sustenta el sincretismo de Venus y María Magdalena en el arte y en la literatura a partir del siglo XVI. Pero para ello es necesario explicar antes algunos conceptos.
Uno de los términos con los que estoy trabajando en mi tesis es el de iconotropía. Es un término que usó por primera vez el mitógrafo Robert Graves a mediados del siglo pasado para explicar de qué manera muchas figuras y relatos mitológicos originales fueron transformados desde sociedades matriarcales a patriarcales. Etimológicamente, iconotropía implica el giro, el movimiento de significado del símbolo o la imagen a lo largo del tiempo en un contexto cultural o religioso. Y es una herramienta que me parece especialmente útil para explicar este sincretismo entre Venus y María Magdalena en el arte. En mi opinión, la iconotropía sería en imagen lo que la reescritura al texto. Es decir, que una imagen se reescribe sobre otra, otorgándole un significado diferente que en principio no tenía. Otro de los conceptos ligados a la imagen y que es necesario tener en cuenta para explicar la iconotropía es el de momento pregnante, según lo entendió el escritor y crítico alemán Lessing para su Laocoonte. La imagen es arte del espacio, la literatura es arte del tiempo. La imagen solo puede recoger un momento de la acción, el que Lessing denomina el más pregnante o significativo. Entonces, si la reescritura solo es posible cuando la acción se reescribe sobre otra acción exactamente igual de otro texto anterior, la iconotropía solo será posible cuando en ambas obras se reproduzca el mismo momento pregnante de la acción. Magdalena Penitente de Gregor Erhard, la que traigo yo aquí, representa muy bien este concepto de iconotropía entre la diosa y la santa, porque es en el Renacimiento, como había comentado, cuando se produce la transmutación de María Magdalena a Venus. La santa se viste de Venus, por decirlo de alguna manera, y adquiere connotaciones de la diosa que no tenía. Según el canon de belleza renacentista, tez blanca, cabellos larguísimos, rubios o azafranados, ojos claros. Los artistas convierten a la Magdalena en la Venus del amor divino por influencia de las teorías humanistas neoplatónicas. Es la cristianización de un ideal pagano de belleza. Ambas representaciones del mito recogen el mismo momento pregnante. Aquí la Magdalena de Edgar está reescrita sobre la Venus púdica, una de las posturas en las que la diosa suele ser representada tapándose los senos y el pubis, y que incluso adquiere esa curva praxiteliana típica de las imágenes de Afrodita. Otra imagen iconotrópica en la que vemos el giro del significado del mito de la Magdalena a Venus es la que se da entre Venus y Amor descubiertos por un sátiro de Correggio y la contrarreformista Magdalena Svenuta, Magdalena desmayada, de Cagnazzi. Al acercar la santa a la diosa, esta se vuelve una figura híbrida llena de connotaciones ambivalentes. Este tipo de Magdalenas erotizadas que vemos en la de Cagnazzi están dentro de las imágenes religiosas que se han denominado pornografía devota. En mi opinión, esta es la fuerza del sincretismo de Magdalena y Venus, su carácter ambivalente de prostituta santa. Hay en estas representaciones una ambigüedad sacroprofana que va a ser muy bien acogida entre los artistas finiseculares tan proclives a interpretar las figuras religiosas de una manera laica e incluso irreverente, en consonancia con los movimientos heterodoxos del siglo XIX. Por eso, este tipo de Magdalenas sexualizadas del siglo de oro se van a integrar perfectamente en la estética decimonónica. Un ejemplo de ello es María Magdalena en la gruta de Jules Lefebvre, que más que penitencia pareciera estar en un éxtasis entre místico y erótico que encaja muy bien en este oxímoron de prostituta santa. De la esfera del mito pasamos ahora a la de la metáfora a través de la iconotropía. Los artistas europeos finiseculares acogieron en sus obras la imagen renacentista de Venus, según el canon de belleza renacentista, rubia o pelirroja, como es, por ejemplo, Olimpia de Manet. Tanto en la Venus de Tiziano como en Olimpia de Manet vemos otro de los momentos pregnantes típicos de la representación de la diosa, la Venus recostada. Sin embargo, en la obra de Manet se ha producido la secularización visual del mito. Aquí hemos salido del ámbito mitológico de la trascendencia y hemos entrado en nuestro mundo inmanente. Manet despoja a la diosa de su carácter divino, haciendo un giro iconotrópico hacia la famosa prostituta francesa
Olimpia. El mito se ha transformado en metáfora. Venus, en la lectura de Manet, es una prostituta. Otro ejemplo de iconografía metafórica es el que nos ofrece la Magdalena de Jean Béraud. El momento pregnante de la acción, que recogen tanto Rubens como Béraud, es el más representativo de la Magdalena mítica, la escena de la pecadora en casa de Simón Fariseo, que relata Lucas 7. En ambos lienzos también la Magdalena posee la estética de una Venus renacentista, solo que en la Magdalena de Béraud hemos vuelto a salir de la esfera del mito para entrar en el mundo inmanente. La imagen nos envía en un giro iconotrópico a un salón parisino finisecular y sitúa la escena bíblica en un entorno contemporáneo, usando como modelos a varias personas famosas de su tiempo, como fueron Ernest Renan y Alejandro Dumas hijo como fariseos, el duque de Quercy en el lugar de Cristo y la famosa cortesana Liane de Pougy como María Magdalena. En el cuadro de Béraud el significado se ha movido. El mito se ha transformado en metáfora. La Magdalena es una prostituta contemporánea. De la imagen volvemos al texto. La imagen sincretizada de Venus Magdalena se va a dar también en la literatura finisecular europea a través de la reescritura del mito. Como había comentado a propósito de la iconotropía, en mi opinión, la reescritura es al texto lo que la iconotropía es a la imagen. El desesperado de Léon Bloy es un ejemplo de reescritura masiva de la Magdalena mítica y de cómo este estereotipo sincretizado de Venus Magdalena estaba fuertemente arraigado en el imaginario de los pintores y escritores europeos del siglo XIX. Pero para entender el auge de los relatos en los que aparece una prostituta como prefigura de la Magdalena mítica, es necesario explicar que a finales del siglo XIX la figura de Cristo reapareció con fuerza en la literatura desde diferentes puntos de vista. Entre los círculos de la bohemia filisecular, los artistas se identificaron con Cristo hasta tal punto que a Cristo se le hacía pasar por un bohemio y el bohemio, en algunos casos, encarnó a Cristo. Esto es lo que yo llamo en mi tesis el rostro bohemio de Cristo o Cristo bohemio. Este tiene dos esferas, la dionisiaca y la esotérica. La pareja bohemio-prostituta formaría parte de la esfera dionisiaca del Cristo bohemio y va a estar presente en la mayoría de los relatos autobiográficos de estos escritores europeos finiseculares. El desesperado es un relato autobiográfico basado en la relación sentimental que mantuvo el propio Léon Bloy en la vida real con la prostituta Anne-Marie Rouget, a quien sacó de las calles. Bloy, católico convencido, la convirtió al catolicismo y vivió con ella sin mantener relaciones sexuales. Pero más tarde Anne-Marie Rouget, en condiciones lamentables, murió loca creyendo ser María Magdalena. En la novela Marche Noir, un artista bohemio es alter ego de Bloy y Verónica, el personaje tras el que se esconde Anne-Marie Rouget, la prostituta que él redimió. Verónica es el prototipo de Magdalena mítica sincretizada con Venus que veíamos en las representaciones del mito. Una belleza renacentista de cabellos larguísimos, pelirrojos, de ojos claros, que se arrepiente de su vida anterior de prostitución y que acuda a Marche Noir en busca de ayuda. Sin embargo, aunque Verónica es una hipertextualización masiva de la Magdalena mítica y atendiendo a la definición de mito del profesor Losada, no hay valencia mítica en el desesperado, por mucho que Verónica se crea la Magdalena y Marche Noir su salvador. Es decir, que en ningún momento en el relato se produce ese momento en el que impactan en el mundo sobrenatural sagrado con el mundo de la inmanencia. La valencia mítica es cero. El relato es solo una alegoría de la redención de la prostituta por el artista bohemio sustentada por la reescritura de la Magdalena mítica, un topos que fue muy común en los relatos autobiográficos de los escritores bohemios europeos de entre siglos, porque también fue muy común en sus vidas reales. Y de hecho, algunos de ellos llegaron a casarse con la prostituta que habían redimido de las calles.
Acabo mi exposición con la lectura del fragmento de la obra en el que Bloy reescribe a la Magdalena mítica en la versión más pura suya, que es la de la pecadora de Lucas 7, es decir, el momento en el que entra en casa de Simón Fariseo, unge los pies de Jesús con sus lágrimas y con perfume y los seca con sus cabellos. A su lado he colocado la imagen de la Magdalena renacentista sincretizada con Venus del italiano Sirani. Ambos, texto e imagen, recogen el mismo momento de la acción, el de la mujer pecadora, que es el más pregnante de la Magdalena mítica. Esta pelirroja, la impúdica vencida, temiendo desagradarlo con un beso, se dejó caer a sus pies, desencajada por las lágrimas. Se inclinó y, desmigajando la espesa cabellera de esa salamandra del abismo, ondeada de llamas, le habló de su duelo inmenso. Perdóneme por amarlo. Las infamias de mi pasado me reprenden como si fueran infidelidades que yo le hubiera hecho. Usted es un hombre religioso. No se negará a salvar a una desdichada que quiere arrepentirse. Se lo suplico, tenga piedad de mí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas interesantes comunicaciones.